Para finalizar, voy a inaugurar una nueva sección en el podcast que es de preguntas y respuestas sobre mitos y realidades sobre el cáncer. ¿Quién mejor que tú, que conoces la prevención del cáncer, para desmitificar o dar un poco de luz sobre estas, normalmente, aseveraciones que hacemos y que a veces son reales y que otras veces no lo son? Primero de todo, ¿el cáncer no se puede prevenir? Falso. Hasta el 40% de los cánceres se podrían prevenir con hábitos saludables y cribado. Algo que también es muy frecuente que nos pregunten, ¿es el cáncer contagioso? Falso. A ver, no se transmite. Es verdad que hemos hablado que hay ciertas infecciones que pueden promover más la aparición del cáncer, pero que también tenemos vacunas que pueden ayudarnos a prevenir, pero en sí el cáncer no es contagioso. Vale. ¿Existen alimentos o suplementos que curan o previenen el cáncer? Eso también es falso. Tenemos que tener claro que no hay una fórmula mágica para prevenir el cáncer y es más del conjunto. La alimentación saludable, el ejercicio, el evitar el consumo excesivo de ciertas sustancias también nos puede ayudar a prevenir el cáncer, pero no existe algo exclusivo que nos ayude a prevenirlo. La pregunta estaría en consultas de oncología. ¿El azúcar puede alimentar al cáncer? Esa es una respuesta un poco incompleta, en el sentido de que en sí el azúcar no es un cancerígeno, pero es verdad que, como hemos hablado durante el podcast, nos puede ayudar a, por ejemplo, tener hábitos poco saludables, desarrollar, por ejemplo, diabetes u obesidad, que eso sí nos puede llevar a mayor riesgo de cáncer. Otra más también, que también se pregunta mucho. ¿Beber alcohol de forma moderada no es perjudicial o sí que lo es? Falso, porque no existe ninguna cantidad segura de consumo de alcohol. Cualquier consumo aumenta las papeletas de desarrollar cáncer. Vale. ¿El café puede producir cáncer? Falso. Y esto principalmente porque la evidencia ha demostrado en los últimos años que no hay suficiente respaldo científico para decir que el café es un cancerígeno. Las ondas, que se habla mucho en redes sociales. Las ondas de wifi, del microondas, 5G, ese tipo de ondas pueden provocar o aumentar el riesgo de tener cáncer. Eso también es falso. A pesar de que hay ese mito urbano, hay normas muy estrictas que justamente tratan de regular esto y no hay evidencia que estas ondas, ya sea el microondas, el wifi o el 5G, vaya a producir cáncer. La ansiedad, las emociones, la depresión pueden producir cáncer. No pueden producir cáncer, pero es verdad que como hablamos, no hay factores solos. No podemos ver a una persona únicamente como su ansiedad o como únicamente el estrés, sino qué es lo que está alrededor de eso. Porque obviamente una persona que está más ansiosa tiene más riesgo de consumir más alcohol, de consumir más tabaco. Entonces, los factores asociados que pueden llevar la ansiedad o el estrés podrían atraer factores de riesgo, pero en sí no son un factor de riesgo directo para el cáncer. Muchas gracias, Pablo. Me gustaría que para finalizar me contaras un poco, como resumen, las cosas que te parecen más importantes como cierre del podcast de todo lo que hemos hablado. ¿Cuáles son los mensajes que mandarías a las personas en sus casas, aquellos que quieren implicarse de forma directa en la prevención del cáncer? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué está en sus manos? Diría que prevenir el cáncer es posible, que para eso es muy importante seguir los dos ítems que habíamos hablado antes, de igual manera que tratar de reducir lo máximo posible los factores de riesgo y promover aquellos factores protectores. Participar en los cribados. Esto es muy importante porque aún así que hay mucha información fuera, no estamos teniendo la suficiente participación en todos los cribados. Entonces hay que también creer más en la prevención. Hay que darle un sitio más estratégico o incluso más visibilidad. Y el tener este tipo de podcast es Un rol clave. más protagonista. Totalmente, porque es verdad que la prevención actúa detrás. Y cuando nosotros vemos que la prevención falla, es cuando es muy tarde. Y por último, también diría que hay una responsabilidad colectiva. No podemos nosotros culpabilizar a los individuos, a la persona, a las personas, a la ciudadanía de la responsabilidad en el cáncer. Hay que saber que esto también es una acción colectiva sobre las políticas sanitarias, tener entornos saludables, el tratar de reducir los factores de riesgo, ya sean laborales, los factores ambientales. El cambio climático también está afectando directamente en la exposición ambiental que tenemos y, como habíamos hablado, la equidad en salud. Pero que trabajando estos distintos puntos de manera individual y colectiva,
el cáncer es prevenible.